Bienvenidos al Ojo del Mito. En esta sección vamos a ir descubriendo que tal vez detrás de muchas de las historias que conocemos, detrás de esos mitos, detrás de esas leyendas, se encuentren verdades o reflexiones. Así que sin más preámbulo, vamos a este capítulo de hoy para hablar sobre la tumba de Jesús en Japón. La historia de Jesús de Nazaret es conocida en todo el mundo. Su nacimiento en Belén, su crucifixión en Jerusalén y su resurrección. Pero, ¿y si te dijera que hay un pequeño pueblo en Japón que afirma ser el lugar de descanso final de Jesús? Bienvenidos a Shingo, una aldea en la prefectura de Aomori, donde una leyenda local desafía todo lo que creemos saber sobre la historia de Jesús. La leyenda cuenta que Jesús no murió en la cruz de Jerusalén. A los 21 años, Jesús viajó a Japón, según esta historia, donde pasó 12 años estudiando sabiduría espiritual. Luego regresó a Judea a los 33 años, cuando allí trasladó sus, conocimientos espirituales, su profundidad de entendimiento de esa sabiduría que habría recorrido más de un lugar en búsqueda de ella. Y allí es donde tal vez no fue del todo bien recibido por esta enseñanza distinta que él tenía. Sin embargo, aquí es donde se torna interesante la historia. Según los documentos de Takenouchi, Jesús no fue crucificado como dicen los evangelios. En su lugar fue su hermano, conocido en Japón como Izukiri, quien tomó su lugar en el Gólgota. Jesús escapó, cruzando Siberia hasta llegar a Japón, donde vivió el resto de su vida como un humilde agricultor de arroz bajo el nombre de Dainteku, Taro Jurai. Murió a la edad de 106 años, dejando tras de sí un legado de misterio y asombro. Los documentos de Takenouchi, supuestamente transcritos por el cosmoarqueólogo Wado Kosaka, son el corazón de esta leyenda. Lamentablemente, estos documentos originales fueron destruidos durante la Segunda Guerra Mundial en un ataque direccionado hacia el museo donde se guardaban aparentemente se guardaban esos originales. Hoy día se guardan solamente reproducciones en el museo local. Wado Kosaka, además de ser conocido por su trabajo con estos textos, también se hizo famoso en los años 70 por, supuestamente, contactar con un ovni en directo por televisión. Lamentablemente, esta asociación de Wado con el fenómeno ovni y ese supuesto contacto, no hay ningún registro en internet que podamos encontrar, o al menos no pude dar con él, donde podamos decir, bueno, sí, efectivamente tuvo un contacto y allí comienza una historia mucho más profunda. Pero sí es real que los documentos que reunieron no solo afirman que Jesús vivió en Japón, sino que también sugieren que los ancestros de la humanidad podrían haber llegado del espacio exterior. Ahora, la historia no termina aquí. Sabemos gracias a los textos del Nuevo Testamento que Jesús tenía un hermano. En realidad tenía varios, pero destaca la figura de Jacobo, también conocido como Santiago el Justo, en la carta a los Gálatas. Pablo menciona a Jacobo como el hermano del Señor, y en los Hechos de los Apóstoles, Jacobo es descrito como un líder clave en la iglesia de Jerusalén. Pero, ¿qué relación tiene Jacobo con esta leyenda de Shingo? Aquí surge una interrogante fascinante. Según la leyenda de Shingo, Jesús llevó consigo, al huir a Japón, un mechón del cabello de su madre, María, y la oreja de su hermano Izukiri. ¿Por qué haría esto? Podría ser una muestra de amor o una señal de arrepentimiento, o quizás era un acto simbólico para mantener una conexión espiritual con su familia. Varias culturas tienen el tomar cabello o incluso cortar una oreja, pero era más bien asociado a la delincuencia o aquellas personas que debían ser marcadas por actos que habían realizado, porque entonces ese elemento en la historia que parece no tener una asociación directa con un sentido. Pero volviendo un poco a Jacobo en esta leyenda,
Según lo que menciona la Biblia, Jacobo tenía un rol de liderazgo en la iglesia o en la época. ¿Sería que ese liderazgo le permitió tomar el lugar de Jesús? Tal vez es Jacobo aquella figura que se ilustra hasta hoy día como crucificado. En muchas culturas, guardar un mechón de cabello es un acto de profundo afecto, un deseo de mantener una conexión con un ser querido. Pero llevar la oreja de un hermano podría ser un gesto de penitencia o un recordatorio de un sacrificio mayor. Isukiri, o Jacobo, según la leyenda, murió en lugar de Jesús. ¿Es esta oreja un símbolo de la culpa y el dolor que Jesús habría sentido al dejar atrás a su hermano? ¿O podría ser un símbolo de protección espiritual en tierras lejanas? Hoy en día el pueblo de Shingo es un sitio de interés para aquellos fascinados por los misterios y las leyendas alternativas, aunque la mayoría de los historiadores descartan estas historias como mitos o leyendas locales sin fundamento histórico. La pregunta persiste, ¿por qué esta historia ha sobrevivido tanto tiempo y atrae a tantos curiosos? ¿Y cuáles son aquellos secretos que no se han contado aún? ¿Podría haber algo de verdad en la leyenda del Jesús japonés? ¿Podría la conexión con su hermano Jacobo darnos alguna pista sobre su destino final? La tumba de Jesús en Shingo sigue siendo un enigma, un misterio esperando ser develado. Así que, acercándonos un poco a nuestra conclusión, ¿es el Jesús de Shingo una leyenda inventada o una verdad olvidada en la historia? Y es aquí donde nos acercamos un poco a pensar qué es lo que realmente ocurre con la historia, o qué es lo que consideramos historia, porque muchas veces la historia solamente está definida por aquellos que lo escriben, pero no siempre por aquellos que lo vivenciaron. Entonces, el video de hoy es una invitación a reflexión de que tal vez detrás de muchos mitos, detrás de muchas historias, se encuentran verdades. Tal vez no totales, tal vez no es que específicamente Jesús se encuentre allí en Shingo, pero sí tal vez que algo o parte de la historia comience a tener sentido si y solo si vemos las partes completas.